5 de la tarde, 47 minutitos. Segmento Mariano Hamilton, ya sobre el último respiro del programa. Bueno, vamos a recordar a un jugador de fútbol controvertido, podemos decirlo. Para mí, uno de los 5 mejores jugadores de la historia del fútbol mundial. Epa. Estamos hablando Top del 5. quinto Beatle, estamos hablando de George Best, una figura increíble. Ahora vamos a poner algunas imágenes para aquellos que nos siguen por YouTube, para que veas quinto mejor jugador de la historia del fútbol mundial. Es un jugador extraordinario, nació el 22 de mayo de 1946, es un pibe que debuta en el Manchester United a los 15 años, en realidad lo lleva Matt Busby a los 16 años al Manchester United, lo tiene ahí un par de días y al segundo día George Best dice esto no es lo mío y se vuelve a Belfast, que era el lugar donde había nacido, y los padres al año siguiente le dicen a Busby, bueno, para que pueda jugar ahí tenemos que ir todos, entonces le alquila una casa a toda la familia y se va toda la familia de George Best a vivir a Manchester. Ahí debuta a los 17 años en el Manchester United, un jugador extraordinario, para mi gusto muy parecido a Diego Maradona en las cosas que hacía dentro de la cancha. Estamos compartiendo para quienes nos siguen por YouTube algunas imágenes. No sé si están viendo, vos ahora empezaste a entender por qué dije que es el mejor quinto jugador de la historia. Vuela, un jugador de otro nivel, de otra capacidad. Jugó 11 años en el Manchester United, jugó 470 partidos, hizo 180 goles. Debutó, insisto, a los 17 años, en 1963. A los 22 años fue Balón de Oro. Era llamado a ser el jugador más grande de la historia de los mundiales. Él tenía una frase que decía: si yo hubiera nacido feo, nunca hubieran escuchado hablar de Pelé. Esta era una frase que él decía, porque su gran bendición y maldición al mismo tiempo era que era hermoso, era apodado el quinto Beatle, pero él decía esta frase que es extraordinaria, ¿no? No sé, si yo hubiera nacido feo no hubiera escuchado jamás hablar de Pelé. Mirá vos. Él jugó 11 años en el Manchester United, tuvo sus altos y sus bajos, fue campeón en 1967 de la Copa de Campeones, que era lo que es ahora conocido como la Champions. Jugó la final contra Estudiantes, el Manchester United, no sé si recuerdan, en 1968. El partido, recordaba ese partido George Best como: nunca me pegaron tanto como en ese partido. El que lo marcaba era Horacio Medina, si mal no recuerdo, Hugo Medina, perdón. Lo escupió y le pegó tantos codazos y patadas que a veces se calentó, le pegó una piña, los echaron a los dos. Esto fue en Manchester, donde empataron 1-1. Negocio para estudiantes. Negocio para estudiantes, como te imaginarás. Mirá la carrera de George Best y la de Hugo Medina. Entonces, en 1972 ya hinchado las bolas de tanto suspensiones, porque el Manchester United a cada rato lo suspendía y lo dejaba fuera del equipo por sus inconductas, porque él era un tipo muy fiestero. Era muy bravo. Pero muy fiestero. Por eso decía esta frase: si hubiera nacido feo nunca hubieran escuchado hablar de Pelé. Es parecida a la frase de Maradona: qué jugador hubiera sido si no me drogaba, ¿no? Tiene como una cosa bastante Era un gran creador de frases, tenía una frase extraordinaria George Best que decía: gasté un montón de dinero en coches, mujeres, drogas y alcohol, el resto lo malgasté. Esta era su frase de cabecera. Se ríe Restivo desde el fondo de la platea. Esta era su frase de cabecera. Una vez fue suspendido porque se quedó con la actriz Sinead Cusack, una belleza inconmensurable. Tenía que ir a jugar un partido con el Manchester United. Iban a viajar en tren a Liverpool. Él se quedó en Manchester y dijo: no, yo me quedo con Sinead, dijo. Y entonces fue suspendido por 2 partidos. Vamos a recordar algunas de las frases de este señor. El entrenador, dijo: tenía una casa en la playa, pero antes de llegar había un bar. Nunca llegué a bañarme. Cada vez que entro a un lugar hay 70 personas que quieren invitarme a beber y yo no sé decir que no. Después hablaba de Eric Cantona y decía: daría todo lo que tengo en la mano, todo el champán que bebía a lo largo de mi vida por jugar un ratito con él en Old Trafford, decía cuando pensaba en Eric Cantona. Nunca salí de casa con la intención de emborracharme, solo sucedía. Era otra de las frases que decía. He dejado de beber cuando duermo. Era su aclaración. En 1969 dejé las mujeres y la bebida. Fueron los 20 peores minutos de mi vida. Es otra de sus frases. Insisto, es un gran creador de frases. Como Diego Maradona, nací con un gran don y a la vez eso viene con una alta dosis de autodestrucción. Esta la dijo en serio.
Cuando me vaya, ahí empecemos a mirar algunas fotos que estamos viendo hace rato, algunas de las fotos. Era hermoso, era un tipo realmente hermoso. No es cierto que me haya costado con 6 mis mundos, solamente fueron 3, es una de las frases también que dejó. Y la frase más triste fue cuando a los 59 años, ya agobiado por la cirrosis, había sido detenido en varias ocasiones. Una vez estuvo 3 meses preso por haber sido encontrado manejando un auto alcoholizado, pero alcoholizado de verdad, ¿no? O sea, ahí ya no nos tomamos tan en chiste esta vida de George, porque él padecía el alcoholismo, que era una enfermedad muy grave. De hecho, muere a los 59 años. Muy joven. Y su última frase antes de morir fue: no mueran como yo. O sea, trató de dejarle una enseñanza a todas aquellas personas que amaban el fútbol. Y también dijo una frase muy poco tiempo antes de morir, que a mí me conmueve, que dijo: cuando me vaya, la gente se olvidará de toda la basura de mi vida y solo recordará cómo jugaba el fútbol. Así que un recuerdo para George Best, el bueno George Best, que había debutado en septiembre de 1963 con el Manchester United, y por eso utilizamos esa fecha rara para tratar de homenajear, para mí, uno de los 5 mejores futbolistas de la historia del mundo.